Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Después de esta pausa, yo quiero dar la bienvenida a Malena Morales. Ella es directora país de IPAS Bolivia. ¿Cómo está, Malena? Buenos días, bienvenida, gracias por la espera. Muy buenos días, Héctor. Muchas gracias por estar en tu programa y bueno, atenta a cualquier pregunta que tengas. Voy a comenzar esta entrevista dando algunos datos importantes. Hasta noviembre del año pasado, el 2022, se han registrado 825 abortos. 825 que han sido legales. El 45% se deriva de casos de violación. Y escuche bien, porque de esa cifra, 269 corresponden a menores de 15 años. Lastimosamente estas cifras, y digo lastimosamente, porque hay muchas otras que corresponden de pronto, si bien estas embarazos o abortos más bien legales, hay otras que corresponden también a abortos ilegales en el país. ¿Cuántos de estos centros hay que atienden de forma clandestina? Hemos hecho varios operativos, hemos visto cómo la policía se ha movilizado, pero todavía continúan presentes. ¿Cuál es el propósito en esta ocasión de la entrevista? Hablar justamente de la interrupción legal del embarazo en Bolivia, el recorrido, los avances, y qué mejor que usted para que nos pueda explicar un poco todos estos procedimientos que me imagino se han estado trabajando en este último tiempo, Malena. Bueno, muchas gracias por poder aclarar esta situación tan difícil. Hablar del tema de la interrupción legal del embarazo, evidentemente siempre es difícil, es polémico, pero sin embargo es un hecho que sucede todos los días. Se calcula que en Bolivia alrededor de diariamente se realizan 163 abortos cada día, ¿no? Entonces, y estos abortos normalmente son realizados en la clandestinidad. Un hito que ha marcado una diferencia importante en cuanto a la atención de la interrupción legal del embarazo ha sido la emisión de la sentencia constitucional 0206-2014 que quita la autorización judicial para acceder a esta interrupción, porque antes tenías que tener una autorización judicial, o sea, la mujer tenía que recorrer todo el camino del juzgado, todo, y a veces pasaban meses o años para tener la solución del caso. Hoy, solamente a sola denuncia, las mujeres por violencia sexual, por ejemplo, las mujeres, niñas y adolescentes que tienen problemas de salud y vida en el tema del incesto y en malformaciones fetales, pueden acudir a la interrupción legal del embarazo. Tú citaste un número que es 825 casos más o menos que se han realizado desde el 2014. O sea, ya son 9 años donde se han realizado este número de casos y la mayoría ha sido en violencia sexual. Pero cuando tú comparas con la cantidad de hechos, delitos de violencia sexual, realmente pues no es nada, ¿no? Entonces sí, esto lo que nos está hablando es de que las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, o sobre todo las adolescentes, las niñas, están acudiendo a los lugares clandestinos a poderse practicar la interrupción legal del embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sucede que a veces son revictimizadas en el sistema público, ¿no? Ahora, Malena, este es un tema de debate y siempre ha estado presente. Siempre. En Bolivia en alguna ocasión se ve intentado inclusive promover hasta el aparato legislativo el tema de una normativa para la despenalización del aborto. Exacto. En Argentina sucedió lo propio, hubo países en los que sí se ha conseguido, en otros países no, pero continúa todavía la disputa entre estos dos sectores. Grupos de mujeres feministas, por ejemplo, que están exigiendo la despenalización del aborto, y grupos que son pro vida, que dicen no se tiene que continuar. Ahora, estamos tratando de buscar un momento intermedio, quizás algo que pueda ser útil en realidad y que esté dentro de la normativa también. En realidad lo que tenemos que hacer para evitar un poco este debate, porque es fijarnos, por ejemplo, en países nórdicos, ¿no? Donde la necesidad o la tasa de embarazo del aborto es muy pequeña, ¿no? Siempre va a existir un aborto, pero es muy pequeña comparado a lo que sucede en Latinoamérica, donde las leyes son totalmente restrictivas y donde los índices para la interrupción del embarazo son muy altos. Entonces, pero ¿por qué hay esta diferencia? Porque se trabaja en la prevención. No tenemos que trabajar en el antes.
Si no queremos trabajar en lo que sucede con la interrupción, los embarazos no deseados, no intencionados, no planificados, tenemos que trabajar en ese proceso anterior, antes de que una mujer se embarace, aún sin quererlo, ¿no? Y estos procesos no solamente competen a la mujer, porque normalmente, obviamente por el hecho biológico, la mujer es la madre la que gesta, pero recordar que son dos. Ajá, sí. ¿No? Y la responsabilidad, ¿quién lleva, mi querido Héctor? Es la mujer, ¿no es cierto? Es la mujer que siempre está sometida a todo tipo de presiones para que lleve adelante una maternidad. Y el hombre no asume esa responsabilidad. Nosotros como IPAS estamos trabajando muy fuertemente, por ejemplo, para aportar a la sociedad en el cambio y la deconstrucción de lo que son las masculinidades tóxicas, masculinidades hegemónicas, que son el origen de la violencia, por ejemplo, de la violencia sexual, que es la peor de las violencias, porque todas las violencias son malas, pero la violencia sexual definitivamente es la que tiene mucho impacto en la salud, tanto biológica, psicológica como mental de las mujeres. Entonces, estas consecuencias de la violencia sexual, una de ellas precisamente, aparte de otras como enfermedades de transmisión sexual o estrés postraumático, la más dramática es precisamente enfrentarse a un embarazo no deseado. Y cuando tú hablas de las niñas, qué dramático no tener que decidir continuar un embarazo, de que ese embarazo es producto de la violación de tu padre, de tu tío, de tu hermano, sí, de un conocido, ¿no? Y que ese hijo va a ser o tu hijo o tu hermano. Entonces realmente es un tema muy complejo, pero yo sé que nunca llegaremos a una definición completa o a un acuerdo entre sectores que están tratando de despenalizar el aborto y otros que dicen que no. ¿Por qué? Pero lo que tenemos que tener conciencia en la sociedad es que tenemos que trabajar en forma conjunta para prevenir que las mujeres tengamos que enfrentar un embarazo no deseado y que nos permitan ejercer un control de la fertilidad que sea autónomo, que nos permita una autonomía corporal, pero que nosotros podamos decir cuándo y en qué momento tener los hijos, porque los hijos siempre deberían ser deseados, ¿no? Ahora hay un conflicto, y esto ya para finalizar. Sé que hay muchas discusiones y debates en el área urbana, pero ¿qué sucede en el área rural? Muchas veces vemos a mujeres que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos. Y uno dice, bueno, es que hay gente que critica de mala forma. Y hoy, lo que usted decía, son dos en esta relación. El tema del machismo llega a tal punto en el que muchos dicen, bueno, por la cantidad de hijos que tengo soy más hombre porque puedo procrear más, ¿no? Donde muchas mujeres son abandonadas. ¿Cómo se está trabajando puntualmente en estas zonas? Mira, con nuestra institución IPAS está trabajando mucho con las organizaciones indígenas. Tú sabes que nuestro país tiene una población muy grande relacionada, que vive todavía en el área rural o que son de ascendencia indígena, pero este hecho del aborto, por ejemplo, se produce tanto en las mujeres indígenas como en la gente de la ciudad o los pseudo blancos, ¿no? Porque aquí no hay blancos, todos somos mestizos, pero lo que sí tenemos que decir que el aborto impacta a cualquier mujer de cualquier estrato social pero sobre todo el impacto mayor, más negativo, es en las mujeres de escasos recursos. Como tú dices, tienen muchos hijos y no solamente se dan cuenta de que el tener tantos hijos en forma seguida y no guardar el espacio intergenésico hace que, por ejemplo, un embarazo que venga de un año al otro, la mujer no recupera su cuerpo como para tener esa probabilidad de estar apta físicamente para tener un niño que tenga las condiciones de peso, talla, etcétera. Entonces nacen con anemia, bajo peso, etcétera. Entonces estos espaciamientos que no se dan en la planificación de la familia afectan a la salud no solo de la madre, sino también del futuro ser. Entonces es importante que
se hable de la anticoncepción. Para eso debe haber la educación sexual integral, no para promover promiscuidad, sino más bien al contrario, para promover conductas que sean responsables, ¿no? Y en esto está involucrado el hombre, y desde pequeño tenemos que enseñarle a que sea responsable acerca de su sexualidad. Esa es la única manera que vamos a evitar de tener que hablar de estos temas difíciles, polémicos, que seguramente te ponen un poco incómodo a ti, tal vez también a mí o a muchas personas. Pero IPAS Bolivia, en estos 25 años que hemos estado trabajando, creemos y apostamos por el cambio, porque tenemos que hacer un cambio trascendental, profundo en la sociedad boliviana, para comprender que el aborto es un problema de salud pública y es un problema de justicia social. Toda la razón, es parte de y se tiene que emplear en muchos de los espacios educativos, porque justamente existe esta problemática. Malena Morales, directora país de IPAS Bolivia, está junto a nosotros hablando sobre el tema de la interrupción legal del embarazo, que sigue siendo polémica en algunos sectores. 8:14 y más.